Bendito el nombre del Señor Jesús. Buenas tardes para todos y todas en esta hermosa ocasión. Continuamos con esta hermosa materia como es conflicto entre dos reinos. Vamos a la clase número 4, hermanos queridos, y nos toca desarrollar el tópico jerarquía de los demonios. Vamos a ver hasta dónde es cierto que estos individuos tienen jerarquías. Vamos a revisar la Biblia, vamos a hacer análisis, vamos a estar pendiente de algo que aprendimos en códigos y reglas de interpretación, que tiene que ver con la etimología de las palabras. No se le olvide esta expresión, etimología de las palabras. De ahí, entonces sacamos bases para varias correcciones que nos vamos a ir haciendo en el desarrollo de esta materia, que es la número 7 de este núcleo número 18. Jerarquía de los demonios. Este es un tema que está muy mal entendido en las escrituras. Si analizamos el texto de Efesios 6:12, cómo se escribió originalmente, lo que Pablo está presentando es sinónimo. Oiga, no órdenes jerárquicas. El texto tomado de la versión Reina Valera, revisión 1960, lo expresa de la siguiente manera: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si lo leemos como se escribió originalmente, Pablo lo que expresó fue lo siguiente: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, oiga, que son potestades y gobiernan las tinieblas. Yo voy a preguntarle a ustedes y ustedes pueden responder. ¿Qué es lo que gobiernan? Las tinieblas. Pregunto yo, ¿usted es tiniebla? No, usted es iglesia. Entonces, estos seres gobiernan las tinieblas. Como usted no es tiniebla, esto no tiene nada que ver con usted. Es como yo a veces echándole broma a los niños o a las niñas por ahí, cuando están así molestando, yo le digo, mira, no hay caramelo para los niños feos. Y cuando me miran así como becerreado, yo le digo, ¿tú eres feo? No, bueno, eso no es contigo, ¿por qué te molesta? No es contigo. Ahora, si tú eres feo, ahí sí. Entonces, cuando el texto me dice que estos seres gobiernan las tinieblas, aquí no está incluida la iglesia. Ahora, la palabra tiniebla, yo le dije a usted que tiene ¿cuánto significado? 2. ¿Se recuerda? Tenemos las tinieblas como estado y tenemos las tinieblas como efecto. Dentro de 2 horas, todo quedará en tiniebla, efecto. Pero dentro de 12 horas más, esas tinieblas desaparecerán. Efecto, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos aquí de tinieblas, estamos hablando de estado espiritual. ¿Correctísimo? Entonces ubiquémonos en esas dos partes. ¿A qué se refiere la palabra tiniebla aquí? A estado. La versión popular dice, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad, dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Otra vez, sin embargo, me hizo ruido una palabra aquí. No sé si a usted le hizo ruido. Oiga, sino contra malignas fuerzas espirituales, oiga, del cielo. ¿De dónde me dice que son las malignas fuerzas espirituales? ¿Dónde gobiernan los demonios? ¿Dónde habitan, perdón? Por años, pastor, a nosotros nos dijeron que los demonios están en el infierno. Por años nos dijeron y nos enseñaron a reprenderlos y a mandarlos al infierno. Primero y principal, para mandarlos a ellos a un lugar de encarcelamiento tienen que ser juzgados. Pregunto, ¿usted está en capacidad de juzgar a los demonios? ¿O usted está ordenado, autorizado para hacerlo? No. Entonces, por mucho que usted lo haga y lo diga de expresión, eso no funciona. Para nada. Es como que usted llegue a un cuartel y le diga al chico que está en la puerta que no lo revise. Así sea usted el rango que usted tenga. No.
Usted llega a un cuartel y usted puede ser un general. Si usted no está avisado que va a venir, a usted lo van a revisar, sea el que sea, porque el que está en la puerta tiene que velar por esas instalaciones con su vida. Si no, vaya y le pregunta a Carlos Andrés Pérez cuando era ministro de Relaciones Interiores, un día que quiso entrar a un cuartel y le tronaron ¿cómo se le llama? La pata al fal, ya listo para darle la ráfaga de tiro. El tipo se detuvo, felicitó al soldado que hizo lo que hizo y no lo mandó a arrestar, porque ese es el deber ser. Ahí no puede entrar una persona si no está autorizada. Y un desconocido menos, sea quien sea. Ahora, oiga esto. Los espíritus malignos, no sé si ya se los había dicho, es decir, habitan en los lugares celestiales, no en el infierno. En el infierno no hay, ni se espera que alguna vez vayan a estar demonios, y menos el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el infierno es un lugar que va a quedar vacío. Todo lo que está en el infierno un día va a resucitar. ¿Sabía usted eso? Y todos van al gran juicio del trono blanco. Eso lo vamos a explicar muy bien en la próxima materia que viene después de esta, que es escatología, cuando hablemos de la doctrina de los infiernos, que son 3. Entonces, el hábitat o el lugar de habitación de ellos, por eso el texto dice de los cielos, las cuales tienen mando, oiga, autoridad, dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Nótese que dice mando, no dice jerarquía. La versión latinoamericana lo expresa así: sino contra los gobernadores y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. La versión de Jerusalén lo expresa como sigue: sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Nótese que aquí no estamos viendo por ningún lado jerarquía, señoras y señores. Estamos viendo posiciones que estos seres tienen. La versión de las Américas dice: sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. La versión internacional lo describe como sigue: sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Aquí hemos revisado 6 versiones bíblicas. Cabe destacar que el término gobernadores que Pablo utilizó para hacer referencia a quienes representan las tinieblas no es hemoneo, lo que le adelantaba, que indica uno que dirige una provincia, como el caso de Cirenio, gobernador de Siria, Lucas 2:2, Pilato, gobernador de Judea, Lucas 3:1. El término que Pablo utilizó fue cosmocratos, que indica una potencia como fuerzas unidas. Entonces, el término gobierno o gobernadores que aparece en el mundo secular, hermanos queridos, tiene que ver con un territorio. Se los decía antes de entrar en materia, que el señor alcalde que gobierna este territorio solamente es alcalde en todo lo que se conoce como el municipio Morán. Pero una vez que él pasa al estado que tenemos aquí al lado, aquí arriba, Trujillo, ya no es alcalde en el territorio del estado Trujillo. Una vez que pasa aquí a Portuguesa, es un ciudadano como cualquier otro, porque él tiene voz y voto y tiene mando aquí, en un término hemoneo, un territorio. Al igual al gobernador, al igual el presidente de la República, una vez que él sale de aquí, donde él está, no gobierna allí. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle por lo cual no existe, hermano querido, o no cuadra, no encaja el término gobiernos territoriales. Es más, le dije que tuve un libro, lo compré una vez, Espíritus Territoriales, y leí como 15 temas diferentes uno del otro, que los acomodaron muy bonito y me llamaron, a mí en lo personal me llamó mucho la atención, pero me impactó un caso, pastor, de un sitio en un árbol donde espantaban. Yo no sé si eso ha pasado por aquí.
un árbol donde espantaban, supuestamente ahí habían hecho pactos, brujería, algunas cosas así por el estilo. Entonces en ese sitio espantaban, habían manifestaciones. Yo trabajé y pastoreé por allí en el Tocuyo y pasaba por la orilla de una laguna donde se habían ahogado algunos en la laguna. Y usted se imagina las historias de campo, de monte, porque estamos hablando de un caserío llamado Espinal y estamos hablando de atravesar una quebrada, atravesar una hacienda o dos haciendas y pasar por la orilla de esa laguna a las 9 de la noche solito. Ok, las historias que se dan. Entonces, ok, como tal, por causa de morirse gente en esos sitios, pues comienzan este tipo de manifestaciones de demonios. Pero no es que ahí gobierna un principado, como por años nos han dicho, no, sino que la creencia de la gente es tomada como tal. Yo atravesé muchas veces ese camino y aunque yo iba temblando, hermano querido, yo nunca llegué a ver nada ni me salió nada en ese sitio. Ahora, más adelante del sitio, una vez yo voy caminando, noche oscura, uno va calculando un caminito así nada más y del lado pura tuna, yo voy caminando y de repente veo un punto negro en todo el camino. Y no hay otro camino por donde agarrar. Y lo que hay es tuna por aquí, yo no cargaba linterna. Yo veo ese punto negro, hermano, y ya yo estaba como a 10 minutos de llegar al sitio donde iba. Y yo me preparé para chocarme con ese que estaba atravesado ahí. Pero usted se imagina todo el susto que llevaba por dentro. Cuando ya estoy aproximado, que aprieto la Biblia en la mano y estoy listo para chocar con lo que fuera, un burro en todo el camino. Mundo, hermano querido. Se apartó el burro y yo seguí mi camino. Pero si yo fuera así otro, me devuelvo, hermano, pero estaba como a 30 minutos para atrás. Y yo soy de los que no me gusta quedarme en cualquier lado, al menos que esté asignado a quedarme ahí. Entonces, no me quedaba en Los Cocos, hablando de Los Cocos y estoy hablando de Ospinal, en el Tocuyo. Resulta que el caso del árbol que le dije, que no lo había terminado la historia, espantaban en ese sitio. Un pastor se fue con un hacha y cortó el árbol. Para un lado cayó el árbol una vez que el pastor hizo su trabajo con el hacha y para el otro cayó el hombre muerto también. Eso a mí me impactó. No tenía, de verdad, no tuve a quién preguntarle, a alguien que me orientara y estuve como más de 15 días, calculo, en un dilema. ¿Qué pasó? El hombre se murió porque se murió, sí, pero ¿quién lo mató? El único que puede disponer de nuestra vida es Dios. Pero ya va, ¿Dios mató a este pastor? No. ¿Qué pasó aquí? Ok, el Espíritu Santo en todos estos dilemas me ministra y me dice Octaviano, ¿con qué salió este pastor a luchar contra el diablo? ¿Con un arma espiritual o con un arma carnal? Yo entendiendo, porque soy un poco entendido, le dije, Señor, con un arma carnal, porque un hacha no es un arma espiritual. Ok, me dice el espíritu o me ministra en mi espíritu, me dice, bueno, todo el que salga a luchar contra el diablo con armas carnales tienes toda la de perder y hasta perder la vida si es preciso. Entonces, escuche esto. Esto va más allá de cualquier detalle. Entonces, ¿qué son armas carnales? Todo lo que usted use que no sea espiritual. Desde un lápiz hasta cualquier aparatico de esto. Yo le meten 2 aparaticos de esto en la nariz y le cierran la boca y usted se muere asfixiado o no. Entonces, esto puede ser un arma o no. Bueno. Entonces, con esto le podemos pullar el corazón a cualquiera, traspasarlo y matarlo. ¿Es un arma o no es un arma? Claro que lo es. Entonces, todo el que salga a luchar contra el diablo con armas carnales, pastor, tiene todas las de perder. Y yo voy más allá. ¿Qué son armas carnales? Iglesia Católica, agua bendita. ¿Qué son armas carnales? La cruz. ¿Qué son armas carnales? Nosotros. Todo lo que usemos que no sea lo que usó Jesús. ¿Qué es lo que usó Jesús para luchar contra el diablo y los demonios? Una palabra dicha en fe, una palabra vivida, una palabra creída. Ahora, todo lo natural que usemos está fuera de orden. Ahora, reitero el término cosmocrato, que indica unas potencias como fuerzas unidas. Eso es lo que son los demonios y esa es la posición que ellos tienen. Cuando Pablo hace referencia a los gobernadores de las tinieblas,
se refiere a las fuerzas unidas de los poderes de las tinieblas, es decir, lo que quiso expresar fue, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra una potencia que ha unido sus fuerzas y que rige en las tinieblas, no en la iglesia. Ahora, ¿cómo es que el diablo ha podido hacer daño dentro de algunas iglesias? Bueno, por la ignorancia que tenemos del mundo espiritual, del mal, y por la ignorancia que también tenemos del mundo espiritual del bien al cual pertenecemos. Porque ignorar qué somos, qué tenemos y qué podemos nos resta la posibilidad de avanzar. Ignorar al diablo, desconocerlo, también nos resta. Así que el conocer a nosotros, por lo que somos en Cristo Jesús, es un arma poderosa. Y el conocer al diablo, nosotros, bien conocido, también es un arma poderosa para nosotros. Ok, ahora, reitero, al analizar bien el pasaje desde el punto de vista etimológico, en Efesios 6:12, Pablo no está haciendo mención a jerarquías, está presentando sinónimos. En Colosenses 2:15, Pablo no está haciendo referencia a los demonios en una forma directa, cuando hace mención a principados y potestades. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento y el fondo cultural, nos podremos percatar de que Pablo se está refiriendo a los políticos, a quienes representaban la ley en el tiempo de acá de Colosenses 2:15, y los gnósticos, místicos de aquellos tiempos, a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina. Hay que tomar en cuenta que Pablo le está escribiendo la carta a la comunidad cristiana que estaba en Colosas, antigua ciudad de Frigia, perteneciente a una provincia romana. Sus habitantes en su mayoría se componían de gentiles que no tienen nada que ver con la ley. Pablo hace mención en el pasaje al acta de los decretos, que es referente a la ley ceremonial o igual llamada ritual, la cual Cristo en su cumplimiento la clavó en la cruz, término que tiene que ver con el anular, caducar, dejar sin efecto. Es importante aclarar que Pablo, cuando hace mención a la ley, el cual llama el acta de los decretos, se refiere a la ley escrita por Moisés, señoras y señores, el cual fue colocada del lado afuera del arca del pacto. Deuteronomio 31, 24 y 26. No se está refiriendo a la ley moral, la cual está representada por los 12 mandamientos escritos por Dios en el monte Sinaí, mediante su Espíritu eterno, y fueron colocadas dentro del arca del pacto. Éxodo 25, 16, 31 y 18. Pablo afirma que por causa de Cristo haber clavado el acta de los decretos que representa la ley ceremonial o ritual en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el verso 16, Pablo dice, oiga, por tanto, es decir, por lo que les acabo de expresar, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, fiestas anuales, luna nueva, observaciones mensuales, o en días de reposo,
el sábado, observación semanal, mi pregunta es, oiga, ¿tiene que ver los demonios con tales costumbres? Por supuesto que no, de ninguna manera. Pero debemos hacer la observación bajo otro contexto y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los que representan la ley y los gnósticos y místicos que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto y derrotados los poderes de las tinieblas que influyen y operan detrás de estas autoridades. Pero esto no da pie para atribuir jerarquías a los demonios, porque no es lo que Pablo quiso decir, señoras y señores, y enseñar de estos mismos principados y potestades es de quienes Pablo hace mención en una de sus cartas escritas a los Corintios. Analicemos el pasaje. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes políticos y religiosos de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes o políticos y religiosos de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera a Corintios 2, 1 y 16. De esta verdad, en relación a los políticos y religiosos denominados como príncipes, el apóstol Pedro hace mención en su discurso. Analicemos el pasaje. Porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Hechos 4, 27 y 28. Por otro lado, si los demonios tienen jerarquía, ¿quién se las delegó? Esa es una pregunta que nosotros debemos de hacernos, porque aquí en Venezuela, antes de este gobierno que está rigiendo, quienes le colocaban la jerarquía a los militares era el Congreso de la República, la jerarquía de ciertos niveles. ¿Quién delega ahorita la jerarquía a los militares ahorita en esta nación? El presidente de la República, porque aquí se rige el gobierno por un gobierno presidencialista. Pero en los países donde está el tipo de gobierno que se le denomina parlamentarista, donde solamente se hace la elección de diputados y diputadas y senadores, y luego ellos se reúnen y deciden de uno de ellos que los dirige a todos, que se le llama primer ministro, no presidente. Aquí en América tenemos un país así, que es Canadá, el primer ministro, y así hay varios países en Europa donde hay el primer ministro. Entonces, cuando hablamos de esta serie de gobiernos, entonces ese parlamento es quien toma la decisión para las jerarquías desde el punto de vista militar. Ahora, ¿quién le dio autoridad al diablo para que le pusiera rango a los demonios? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. Otra más que debemos de hacernos. Cuando hubo la rebelión en el cielo, sí, creo que ustedes han leído varias veces esa parte. ¿A quiénes fue que el diablo arrastró? A la tercera parte de los ángeles. Pero de la tercera parte de los ángeles les voy a echar un cuento dónde están. Creo que aquí no está el material, pero en la que viene sí.
todos están en prisiones de oscuridad, dice la Biblia. Todos, reservados para el día del juicio, que van a ser juzgados. Entonces, ¿quiénes son los que andan por ahí de sangaletones echando bromas? No son ángeles caídos, como lo enseñan algunos predicadores. Lamentablemente tenemos uno de México muy conocido que habla y expresa eso. Oiga, yo le dije que los demonios son seres incorpóreos, es decir, no tienen cuerpo. Por esa razón es que se pueden meter en los cuerpos. Ellos son incorpóreos y corpóreos, es decir, el ser corpóreo es que se pueden incorporar en los cuerpos y tenemos base bíblica de muchas personas que han estado poseídas, no por uno, por muchos. Pero cuando hablamos del diablo, escúcheme esta expresión que viene. Y cuando hablamos de los ángeles caídos, todos los ángeles y los arcángeles tienen cuerpo celestial. Por lo tanto, ellos perdieron fue la posición que tenían, no los cuerpos que tenían. Entonces, ningún ángel, si fueran los ángeles caídos los que anduvieran de realengos por aquí, no pudieran meterse en nadie. Y el diablo tampoco se puede meter en nadie, porque él, antes de ser diablo, ¿qué era lo que era? Un querubín protector, único en su especie, con cuerpo. Por lo tanto, ese animal tiene esa limitación que no puede meterse en nadie. Por eso es que Pedro dice de él que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿se recuerda usted que es un león rugiente? Pastor, yo entendí eso un día sentado frente al televisor viendo un programa de esos que a usted a veces le gusta ver, de animales, de la selva, por allá. Entonces yo estaba viendo y el tipo comienza a habla de un león rugiente y dice, ¿qué es un león rugiente? Es un león ya viejo. Y por tantas batallas, peleas que ha tenido, ha perdido parte del olfato, parte de las habilidades, las garras, algunas de ellas, y hasta puede que algún ojo. Y por lo tanto, se le hace imposible agarrar una presa. ¿Qué hace entonces? Bueno, con los cachorros, que tienen toda la fuerza, tienen toda la habilidad, tienen todas las garras y toda la vista, pero no tienen habilidad. Entonces les transmiten su lenguaje, ellos hablan su lenguaje, que usted y yo no lo entendamos, ese problema es nosotros. Pero ellos de que hablan, hablan. Entonces se pone de acuerdo con ellos, les hace ver dónde está la quesería, él escalva un poquitico en el suelo, mete la nariz en el suelo y se pone a bramar, a bramar y a bramar. Y la presa que está cercana se desorienta. Al principio están pendientes, pero como está el animal allá bramando, se desorientan, pero por el monte vienen los cachorros poco a poco, mientras la presa está desorientada. Entonces son los cachorros los que agarran la presa y él viene a compartir con ellos. Eso es lo que Pedro me presenta del diablo, porque no puede hacerlo él, no tiene la capacidad, la habilidad como tal. Ahora, los demonios son los que hacen el detallazo ahí. Sin embargo, creo que les he dicho varias veces a ustedes que nosotros como cristianos, imposible es que seamos poseídos, pero sí influenciados. Y de que caigamos en algún engaño, también es posible. Ahora, ¿quién los constituyó a los demonios con jerarquía? No hay nadie. Ahora, ¿y para qué fin se le dio dicha jerarquía? Satanás no tiene autoridad para tal fin, a menos que él en su rebeldía se haya tomado dicha atribución. Esto que no está registrado en la Biblia, ni tampoco tendría relevancia en el mundo espiritual. Ahora, usted y yo, pastor, podemos agarrar a la gente de nuestra iglesia y los podemos vestir como lo hacen. Hay una organización que se llama Soldados de Jesucristo y tienen a todo mundo uniformado y le ponen jerarquía. Nosotros lo podemos hacer y eso funciona para nosotros aquí dentro de la iglesia, pero vaya a una comandancia policial, vaya a cualquier sitio y dice, no, él es un teniente, él es un capitán, él es un cabo. ¿Quién los autorizó a ustedes para hacer eso? Ahí vamos a aparecer los propios payasos, ¿no? Ahora, hay quienes por la supuesta jerarquía de los demonios le dan dominio, oiga, y poderes gubernamentales sobre ciertos territorios, cuando todo esto es descartado por la Biblia. Lo que afirman las escrituras
es que Satanás rige y gobierna sobre el mundo entero. Así lo escribe el apóstol Juan en Primera de Juan 5:19. Pero a la iglesia no. Esto no le resta autoridad a la iglesia, el que el diablo gobierne sobre el mundo, sobre los de él, sobre los poderes que gobiernan el mundo. En el lugar donde nos presentemos, allí seremos gobernadores y ejerceremos autoridad como iglesia, por supuesto. No olvides que en cuanto a territorio, Satanás gobierna y tiene el control, oiga, donde el hombre le cede autoridad. Se conoce de naciones, pueblos, aldeas donde Satanás gobierna, sí, porque le dieron autoridad, no por causa de su jerarquía, sino por la delegación de derechos que el hombre le ha entregado, los dueños de ese territorio. Debemos entender que hay lugares donde predomina un principado por causa de ciertos derechos que se han otorgado y no debemos afirmar que tal dominio es por causa de una jerarquía que posee. Por favor, no demos a Satanás y a los demonios privilegios, oiga, que no les pertenecen en relación a esto. Es necesario hacer un análisis en relación a las cartografías o mapeos espirituales en las cuales se la pasan algunos por ahí. Hasta dónde esto es una verdad en el mundo de las tinieblas en relación a la iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado eso, de los mapeos espirituales, las cartografías que la gente se la pasan haciendo. ¿Cómo es eso? Bueno, que si Dios te dijo a ti que fueras a fundar una iglesia allá en Santa Catalina, ¿no? Santa Ana, a Santa Efigenia. Entonces tú tienes que llegar primero a Santa Efigenia y averiguar cuántos brujos hay en Santa Efigenia. Cuanto hayan, si Dios te mandó, te mandó. Si te mandó, Dios te va a respaldar. Ahora, ¿cómo lo hizo para mandarte para allá? Una gente se convierte y se empeña en que seas tú. Tú los quieres mandar a otro sitio y no se empeñan en que seas tú. Ah, bueno, entonces ya hay una delegación de autoridad por encima de todo lo que haya ahí. Ahí pueden haber los brujos que haya. Ahí puede haber lo que haya, pero ya hay una posesión en la cual tú debes de mantenerte, aunque veas lo contrario y digan lo contrario. Y hay puntos. ¿Qué tú necesitas? En lo muy próximo, una legalidad ante la parte jurídica, porque tú existes de hecho. Aquí, me imagino que ya tienes en la mano de parte del gobierno local el reconocimiento. Si no lo tienes, pídalo. Dígale que se lo entreguen, no hay que lo aman de allá y de acá, que le den de los dos lados, no, hombre. A veces es verdad que como ronca canta decimos los tocuyanos, dígale que le den su carta aval de funcionamiento, de aquel lado y de este. No, si tiene los dos, mucho mejor. Ahora, allá también hay que hacerlo, para luego entonces tener la legalidad jurídica y así nadie pueda, desde el punto de vista terrenal, hacer nada en contra por causa de que existes porque Dios te estableció y jurídicamente ya te ordenaste como tal. Supuestas cartografías, vamos a esto, o mapeos espirituales para identificar el territorio donde operan las tinieblas. Vamos a ver esto, de una doctrina que anda por ahí. La cartografía espiritual es la investigación de cada ciudad para descubrir cualquier situación que esté obstruyendo la extensión del Evangelio de Jesucristo. Es una herramienta que nos permite ser más específico en el proceso de oración e intercesión. Una cartografía es un medio que ayuda a localizar las fortalezas en una ciudad y ayuda a ver la ciudad como realmente es, mediante la identificación de lo que está
por debajo de la superficie del mundo material, llevada por el mundo espiritual, representadas por las influencias diabólicas o el mundo de las tinieblas. Según, oye, esta teoría, ¿esta qué? Teoría. La palabra teoría le dice a usted que de lo que se está hablando no es algo científico, no es algo que usted tiene en la mano ¿cómo se dice? La seguridad porque es algo científico, no, es una teoría. Vamos a ver la teoría. Es como el caso de la teoría de la evolución. ¿Por qué se dice la teoría de la evolución? Porque el señor que la escribió, Darwin, no está reconocido como científico, porque de paso los elementos y los materiales que usó y los trabajos que hizo no son de carácter científico, son teóricos. Ahora, según esta teoría, sin una cartografía es imposible identificar o discernir el ámbito o el ambiente que nos rodea. Mi pregunta es, ¿dónde está y queda el discernimiento del Espíritu Santo? Es cierto que hay áreas en el mundo donde las tinieblas espirituales son más pronunciadas. Es cierto que la territorialidad espiritual tiene mucho que ver con la manera en que las cosas son en ciertas ciudades, naciones y regiones del mundo actual. Lo que no es cierto es que hay que diseñar una cartografía espiritual de nuestra ciudad para identificar cuáles son las fuerzas y dominios específicos contra los que tenemos que batallar en oración en este territorio específico. Esto no se vio ni se dio en el ministerio de Jesús, ni en el de los apóstoles, señoras y señores, ni en la iglesia de los primeros cristianos. Y en su defecto, tampoco quedó establecido en las escrituras sagradas como mandamiento y práctica para la iglesia. Ahora le digo yo algo. ¿Sabía que el ministerio, pastor, que usted está desarrollando aquí es la continuidad del ministerio de Jesucristo? ¿Está usted claro con eso? De repente no, pero déjeme decírselo que es así. Es decir, la iglesia hoy que estamos en los diferentes lugares, estamos llevando a cabo la continuidad del ministerio de Jesucristo. Porque pregunto, pastor, ¿el evangelio que usted enseña aquí lo inventó usted? Yo tampoco. El que yo estoy enseñando aquí yo no lo enseñé, yo no me llamé a esto. Yo estaba por allá en un monte, ordeñando cabras, criando cabras, y después me fui por allá a sembrar con un cuñado, y de ahí Dios me llamó. Ya después, temporalmente abandoné la parte ministerial y me fui a trabajar con literatura bíblica, y de allá Dios me volvió a sacar. Y después por ahí no exactamente intenté ponerme a sembrar, sino que quise ayudar a un individuo para que echara para adelante, y me metí 2 años a trabajar con él, por poco me muero enfermo. Entonces tuve que abandonar, me quedaron las marcas en la pierna yo, una llaga así que se me hizo. Ahora, entendí que era por estar haciendo lo que no me llamaron a hacer. Que en mi caso, yo fui llamado a tiempo completo para este trabajo que estoy haciendo. Primero se inició con 12 años de pastorado y ahora ya vamos 9 en la enseñanza. Por supuesto, parte del pastorado o el final de los últimos 5 años de pastorado estaba haciendo las dos cosas, hasta que tuve que decidirme por una de ellas. Entonces, el ministerio que nosotros estamos desarrollando, señoras y señores, es la continuidad. Por lo tanto, el ejemplo, ¿quién es? Jesús. Después de Jesús, los apóstoles y lo que está escrito. Por lo tanto, nosotros no debemos de salirnos de lo que está escrito para ponernos a inventar. Si oímos algo que alguien nos dijo y cuadra y encaja con lo que está escrito, no está mal hacerlo. Pero lo que no está escrito y que no tenga sentido, pues nosotros tenemos que llevar una vida con un sentido común.
¿Sí? Común a la Biblia, no común al de los demás. Ahora, en el avance de la predicación del Evangelio del Reino, en el ministerio de Jesús, se iban manifestando las fuerzas demoníacas y Jesús, oiga, sin necesidad de tal cartografía, las identificó y las echaba fuera de los cuerpos. El mismo principio se daba en los discípulos y en la iglesia de los primeros cristianos. La iglesia contemporánea tiene un mandamiento, un mensaje, poder, autoridad, armas y el apoyo y respaldo de Dios Padre mediante la manifestación del poder del Espíritu Santo para identificar y descubrir, visualizar, percibir y finalmente deshacer las obras del diablo por el poder del Espíritu, estableciendo el reino de la luz representado por Jesucristo. Ahora, en la iglesia, ¿cree usted que aquí no se está haciendo un trabajo parte de esto? Yo quiero nuevamente repetir esta frase o esta parte acá. Oiga, la iglesia contemporánea, es decir, la de ahorita, manantial de vida acá y manantiales de vida allá y más allá, tiene un mandamiento, un mensaje, pero ese mensaje y ese mandamiento está dotado de poder, de autoridad, de armas y apoyo, oiga, y respaldo de Dios Padre mediante la manifestación del poder del Espíritu Santo para identificar, descubrir, visualizar, percibir y finalmente deshacer las obras del diablo. Ahora pregunto yo, ¿pueden haber algunas obras del diablo dentro de la iglesia? Oiga, ¿pueden haber algunas obras del diablo dentro de la iglesia? Sí. Una de ellas, en mi caso como maestro, estoy llamado a deshacerla. ¿Cuál cree usted que es? La ignorancia, pastor. El desconocimiento. El que hemos pensado que no somos lo que somos. ¿Sí? Entonces, parte de mi trabajo es hacerle saber a usted qué es lo que son, qué es lo que pueden y qué es lo que tienen en Cristo Jesús. Y eso es parte de deshacer las obras del diablo, pero en este caso yo no estoy hablando de posesión ni de influencia. Yo estoy hablando de desconocimiento. Que el desconocimiento, tiene que ver también con la oscuridad, porque hay un hombre por ahí que dijo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Yo sé que él lo decía en el ámbito político, en el ámbito militar, pero ¿cree usted que esto no cabe para lo espiritual ahorita? Moral y luces. ¿Luces de qué son? ¿De qué luces estamos hablando? Conocimiento. Ese conocimiento, uno, nos hace saber qué somos, qué tenemos y qué podemos. Pero también nos hace conocer las debilidades y la flaqueza del enemigo. Entonces, por esa razón, no le vamos a dar a él tanto auge y nos damos nosotros nuestro puesto también. Ahora, las obras del diablo tenemos que irlas deshaciendo. Ahora, eso lo vamos a hacer porque por nuestras habilidades, no, por el poder del Espíritu, estableciendo el reino de la luz, que tiene que ver con conocimiento, porque ya el estado de luz está en todos ustedes, representado por Jesucristo. La verdad del caso es que la mayoría de los que sostienen estas prácticas y vienen, que sostienen estas prácticas de los mapeos, ¿no? Vienen del mundo del ocultismo, es decir, personas que fueron brujas, pues, que estuvieron en ese mundo. Fueron agoreros, hechiceros, brujos, sacerdotes satánicos y quieren implantar, oiga, esas prácticas que ellos hicieron allá en el mundo espiritual dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros no somos
pilas, si no somos sabios, pastor, vamos entonces a andar en este juego de estos hombres y mujeres que vienen del mundo de las tinieblas y que parte de su doctrina, de su trabajo que hicieron allá, nos los quieren meter aquí. Ahora pregunto yo, ¿quién sería los que comenzaron a decir que la borrachera es un demonio, que la ira es un demonio, que la enfermedad es un demonio y así por el estilo? Es decir, ponerle a diferentes cosas que aquejan a muchas personas, colocarles nombres de demonio. Ahora, vamos a la Biblia. ¿Usted ha visto en la Biblia que la borrachera es un demonio? Que la rabieta de la gente, de los que pelean, de los lengua larga, los lenguas sueltas, es un demonio. ¿Quién inventó eso? Alguien que no lee y no estudia la Biblia. Entonces, el decir esta verdad de pastor, esto me hace ganarme a mí muchos amigos, soy yo. Pero al revés. Entonces muchos dicen, pastor, por eso es que ese maestro yo no lo quería ir. Porque sus cuentos, sus habladurías de tontería, que las aprendieron de otros, entonces se les cae el negocio a ellos. Por eso yo he entendido que a mí me quiere todo el mundo. Unos vivos y otros muertos, pero me quiere todo el mundo. Ahora, los maestros, al igual que los pastores, nosotros estamos para hablar lo que Jesús nos ha dado en su palabra, cada uno en su posición. Ahora, servidores, en este caso, gente que fueron servidores de Satanás, son todas aquellas personas que están al servicio de Satanás en una forma directa y completa, tales como agoreros, brujos, hechiceros, encantadores, aunque nuestra lucha, oiga, no es contra sangre ni carne, es al hombre de carne y hueso, en su mayoría que Satanás utiliza como instrumento para engañar o para entretenernos también. Entonces ahí es donde este trabajo no es cualquier cosa, no es fácil, no porque no lo sea, porque sí lo es por los detractores que nos ganamos en esto. Lamentablemente estamos hablando de evangélicos, lamentablemente estamos hablando de ministros, lamentablemente estamos hablando de líderes de nuestras mismas iglesias, porque que el mundo hable, pues eso nos tiene sin cuidado, pero que entre nosotros haya gente que en vez de echarle algo a la piñata, ¿quieren llevarse toda la piñata? No creo que es lo correcto. Entonces, nos toca analizar naturaleza de las batallas. ¿Sí?